Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres, presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. Esos cabrones están en la azotea de Torre. ¡Qué mamabicho! Corriendo el Scramble. Torre de Sabana, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el censo del 2010 tenía una población de 2.096 habitantes. El residencial Torre de Sabana fue inaugurado en enero del 1971 y se convirtió en uno de los desarrollos de viviendas públicas más emblemáticos de la región noreste de Puerto Rico. Los 6 edificios del complejo, junto a sus facilidades administrativas, recreativas y comunales, sirvieron de hogar a 452 familias. Sin embargo, al cabo de más de 40 años, el deterioro se apoderó del complejo de vivienda. El residencial Torre de Sabana lleva 2 años en desuso, cuando las 180 familias que vivían allí fueron reubicadas debido a que los edificios se construyeron en 1971, no eran ya una estructura segura para los residentes. Ahora los edificios serán demolidos y se perfila una nueva construcción de vivienda pública para 132 familias. Las condiciones existentes del complejo hacen que sea obsoleto físicamente, dice Fernando Gil, secretario de Viviendas. Pero los residentes que vivieron aquí por años cuentan que la verdadera razón es que el gobierno de Puerto Rico no pudo con las vivencias del día a día en este caserío, donde la calle tenía un control total. ¿Pero qué pasó con cada familia que fue desalojada? Pues cada familia tenía un derecho a elegir qué alternativa de vivienda se ajustaba a su necesidad de acuerdo con las opciones establecidas bajo la sección 18 de la Ley Federal de Vivienda del 1937. A estas familias se le ofreció una vivienda en otros residenciales dentro de Puerto Rico o un vale del programa Sección 8. Se confirmaron varias fechas para la demolición de este residencial que ninguna se cumplieron hasta que a final de este año 2021 se inició el proceso. Los trabajos de demolición y limpieza de terrenos con una inversión de $5.3 millones deben finalizar a finales del 2022. El nuevo desarrollo constará de 132 unidades con financiamiento mixto. Y aquí quedan enterrados muchos recuerdos de familias humildes, del poder de la calle y la búsqueda del día a día. Los grandes eventos realizados por Coco Bling Bling, una de las localizaciones más solicitadas para videos musicales, las grandes historias que quedarán grabadas en las mentes de cada persona que vivió allí. Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Y al final te dejamos un video que nos muestra los videos musicales que han sido grabados en Torre de Sabana. Así que haz clic en el próximo cuadro, pero recuerda seguirnos en nuestro playlist de Spotify, La Patana Music. Búscalo así mismo y disfruta de la música más pegada del momento.